Colombianos, Daniel Coronel acaba de poner el dedo en la llaga al señor expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez. Le recordó el asesinato del testigo estrella también Carlos Enrique Areiza, sobre quien el expresidente Álvaro Uribe dijo en su momento que era un buen muerto. Lo mismo que decía Carlos Nader Simons, amigo de Uribe y de sus hijos, sobre el asesinato de Luis Carlos Galán. Resulta que Daniel Coronel republicó unas columnas que pusieron al expresidente a trinar y a acusar a Daniel Coronel presuntamente de que era financiado por narcotraficantes. ¿Quién las hace? Se las imagina, ¿no? Carlos Enrique Areiza sabía que tenía los días contados. El antiguo paramilitar conocía demasiados secretos. Tenía claro como pocos el funcionamiento de las mafias en Bello, su pueblo natal, y cuáles eran los políticos que trabajaban para esos clanes. También estaba familiarizado con los poderosos aliados que la oficina de Envigado tiene en la legalidad. Sin embargo, según lo declaró ante la justicia, su mayor temor venía de unos papeles en blanco que había firmado. Y es que 3 años después de la presurosa hipótesis de Néstor Humberto Martínez, no se sabe nada de los autores del homicidio ni de las fulanas faldas entre las que se perdieron. Han pasado 3 años y 3 meses desde que el asesinato de Carlos Enrique Areiza, un testigo a quien la Corte Suprema de Justicia pidió proteger el 16 de febrero del 2018, en el mismo auto en el que ordenó investigar al expresidente Álvaro Uribe por sobornos de testigos y fraude procesal. Areiza era clave porque, según su testimonio, recibió presiones para declarar falsamente contra el senador Iván Cepeda. Su desmentida declaración contra Cepeda hizo parte de una retractación supuestamente espontánea para favorecer al gamonal conservador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, librándolo de sus presuntos vínculos con el paramilitarismo. Ante la Corte Suprema, el testigo Areiza aseguró que la retractación fue resultado de la presión de 2 abogados de Luis Alfredo Ramos, que se harían tristemente célebres poco después. El primero se llama Luis Gustavo Moreno, zar anticorrupción de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, quien fue condenado en Estados Unidos cuando logró la DEA mientras recibía un soborno dentro del escándalo del cartel de la toga. El segundo se llama Leonardo Pinilla, alias Porcino, condenado en Colombia por los mismos hechos. El señor Leonardo Pinilla me visitó un día después aquí en la cárcel con el investigador de nombre Jeffrey Garavito. Después de la visita de alias el Porcino y el investigador Garavito, empezaron las peores amenazas. Areiza, aterrorizado, buscó a un alto directivo del uribismo y pues la intención era hablar con José Obdulio y decirle: hermano, paren toda esta amenazadera si es que tienen que ver ustedes o no tienen que ver con otras personas. Nunca pude hablar con el señor José Obdulio Gaviria y encargaron a una persona que me fue a visitar, que era el abogado de Jaime Restrepo. Para quien no lo recuerde, Jaime Restrepo es un abogado que se hace llamar El Patriota y a quien le gusta posar fuertemente armado para sus fotos en redes sociales. Está probado que El Patriota fue a la cárcel a visitar a Areiza, quien según su declaración ante la Corte Suprema le dijo: hermano, yo estoy de verdad atemorizado, estoy cagado del susto, yo no quiero más esta persecución. ¿Qué tengo que hacer para que se pare todo esto? Entonces él me dijo: yo vengo en representación de las personas a las que usted llamó. Entonces, si usted nos quiere dar una muestra de confianza, entonces firme las hojas y listo. Yo miro a ver qué hago con esto. Areiza, alma bendita, aseguró que las hojas en blanco reaparecieron con una retractación firmada a favor de Luis Alfredo Ramos y a la vez con un señalamiento contra Iván Cepeda. Estas son las fotografías de las hojas firmadas. Increíble, señores, cómo fabricaron esta prueba para favorecer a Luis Alfredo Ramos. Ante la Corte Suprema, Carlos Enrique Areiza declaró que no era el autor de la carta y contó la historia de la curiosa metamorfosis de las hojas en blanco. También dijo que había llegado a un preacuerdo con el fiscal del caso, José Umbarila, para evitar que lo acusaran de extorsión y que por eso lo habían sacado de la cárcel. En la calle, Areiza era mucho más vulnerable. No habían pasado 2 meses desde que la Corte pidió protegerlo cuando lo acribillaron de 5 tiros en Bello, Antioquia. Tan pronto se hizo público el homicidio, el expresidente Uribe publicó un mensaje en Twitter en el que se lee: Carlos Areiza era un bandido, murió en su ley, Areiza era un buen muerto, sino que lo diga Cepeda. Imagínense este tuit del señor Álvaro Uribe, fechado el 24 de abril del 2018. Y pues Álvaro Uribe se puso a volar porque aquí Daniel Coronel otra vez pues republicó esta historia para recordarle a este señor Álvaro Uribe de por qué dijo que era un buen muerto.
porque lo dijo. El entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez declaró que la fiscalía adelantaba una investigación rigurosa y veloz, que todo apuntaba a que Areiza había sido asesinado por un lío de faldas, supuestamente, ¿no? 2 años después de la presurosa hipótesis de Néstor Humberto, no se sabe nada de los autores del homicidio, ni de las fulanas faldas entre las que se perdieron. En cambio, se sabe que el fiscal José Umbarila, el mismo del cuestionado acuerdo que fatalmente puso a Areiza en la calle, recibió regalos de integrantes de la familia de Ramos, un tiquete aéreo y otras atenciones enviadas por Esteban Ramos Maya, el hijo de Luis Alfredo Ramos. El tiquete lo pagaron desde una cuenta de Alejandra González Chavarría, nuera de Luis Alfredo Ramos y esposa de Esteban Ramos. El fiscal Umbarila además mintió ante la fiscalía asegurando que él lo había pagado de su bolsillo, señores. El fiscal Daniel Cardona y otros 2 fiscales que trabajaron con él documentaron todas las pruebas, incluyendo mensajes de WhatsApp cruzadas entre Esteban Ramos y alias El Porcino, enviándole un carro y un conductor de confianza para transportarlo. Al fiscal Umbarila lo va a recoger Jaime Cárdenas, textualmente decían. También hay un mensaje de voz en el que Esteban Ramos habla en clave con El Porcino de esa persona, refiriéndose al fiscal Umbarila, y de Jaime, el amigo mío que lo iba a recoger. Escuchemos. Saludos, Leo. De lo que hablamos para recoger a esta persona a las 9:30 de la mañana, confírmame por favor que ya tengo la persona que es del Jaime, el amigo mío que lo va a recoger. A ver si me ayudas con las diferentes logística o teléfonos para que lo llame y sepa que están pendientes de él. Me confirma y saludos. Un fiscal no puede recibir ningún tipo de beneficio de una parte interesada en un proceso que lleva. En agosto del año pasado estaba todo listo para imputar cargos al fiscal Umbarila, a Esteban Ramos y a Alejandra González. Sin embargo, el fiscal Cardona recibió un mensaje de Gabriel Ramos Jaimes, el coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, el mismo absolvedor de oficio de Álvaro Uribe Vélez. Allí le ordena que se abstenga de realizar cualquier actuación de fondo o impulso en la mencionada noticia. Dice acá, atendiendo la resolución número 0978 del 24 de agosto del año que avanza, emitida por el señor fiscal general de la Nación, por medio de la cual me designa especialmente para convocar comité técnico jurídico dentro del radicado, me permito indicar a usted de manera respetuosa, comillas, se abstenga de realizar cualquier actuación de fondo o impulso en la mencionada noticia, hasta tanto no se lleve a cabo el citado comité técnico jurídico. ¿Se dan cuenta, colombianos, lo que hay detrás de todo este entramado? Unos días después, al investigador del caso, el fiscal Daniel Cardona, le llegó un traslado enviándolo a Nariño, un castigo injustificado que respondió con su renuncia. Sin embargo, son tantas y tan sólidas las pruebas que la fiscalía tuvo que acusar al hijo de Ramos, a su nuera y al fiscal Umbarila. Lo último del caso consiste en que la fiscalía se declaró y fue aceptada como víctima del fiscal Umbarila. Curiosamente no hizo lo mismo para que la entidad fuera considerada víctima de Esteban Ramos Maya, el hijo del poderoso Luis Alfredo Ramos. Mientras tanto, el crimen de Carlos Enrique Areiza, como el de otros testigos, sigue en la impunidad. Y testigo estrella contra el señor Álvaro Uribe Vélez, presuntamente. Pues luego de esta columna republicana de Daniel Coronel, aquí el señor Álvaro Uribe Vélez pues salió a trinar y a decir: no tengo evidencia de que Daniel Coronel sea narcotraficante, pero fue patrocinado por el narcotráfico, por Perafán. Además es un personaje oscuro en la manera como infiltra a la justicia. Hace periodismo político sesgado que lo presenta como investigativo. Pues esto no se lo aguantó Daniel Coronel y también salió a responderle. Pero primero tenemos el comentario del periodista Julián Martínez, ¿no? Quien ha investigado la ñeñe política y que ha acusado a Álvaro Uribe Vélez en varias ocasiones. Dice, en cambio hay decenas de evidencias que Álvaro Uribe Vélez está rodeado de este polvo blanco. Además es un personaje oscuro que ordenó infiltrar a la Corte Suprema de Justicia con los delincuentes del DAS, algunos ahora en la UNP. Presidió un gobierno corrupto que presenta como honesto. También otra persona salió a responderle al señor Álvaro Uribe Vélez por atacar a Daniel Coronel. Y es Juan David Díaz. Señor Álvaro Uribe Vélez, yo tampoco tengo evidencias de que usted autorizó asesinar a mi padre, pero sí de que premió a un asesino con una embajada, no dio trámite a sus denuncias y que luego de estas le retiraron el escolta policivo. Y pues Daniel Coronel después salió con unos trinos que dejaron al presidente Uribe realmente mal parado.
¿Procedimiento mafioso? Álvaro Uribe quería que me pusieran preso por revelar cómo compraron el voto de Yidis Medina para hacer posible su reelección. Recordemos este épico momento. Que aquí hay algunos sectores de la justicia y el periodismo que se creen por encima de la ley. Por ejemplo, el señor Daniel Coronel se guarda 3 años un video que según él contiene pruebas sobre delitos. Yo he estado estudiando el tema. El periodista tiene el derecho de proteger la fuente. La Constitución colombiana habla de la libertad de información, pero también del derecho a la buena información. Y ese tema sí que es grave, porque entonces, y es un caso para que haya una reflexión democrática en Colombia, que lleve al periodismo a separar su derecho a proteger la fuente de la obligación de no ocultar el delito y de la obligación de no ser cómplice con el crimen. Esta razón debería dárselas a Vicky Dávila, ¿no? Que oculta las fuentes, que no dice quiénes son y que San Clemente sí sabía. Luego Daniel Coronel le escribe otro tuit al señor Uribe. Por la investigación de Nacho Gómez y mía de Noticias 1, se supo cómo Tomás y Jerónimo se volvieron multimillonarios por decisiones de subalternos de su padre, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Recordemos cómo se volvieron astromillonarios. Hace poco más de 2 años, una empresa cuya mayoría pertenece a Tomás y Jerónimo Uribe constituyó una fiducia para comprar estos terrenos en Mosquera, Cundinamarca. Los mismos terrenos que en diciembre del año pasado se convirtieron, por decisión del gobierno, en la nueva Zona Franca de Occidente. Zona Franca de Occidente, su zona de poder ser. Las propiedades manejadas por una fiducia llamada Patrimonio Autónomo FC en Hotel Mosquera, cuyo fideicomitente de la empresa Residuos de Coeficiencia de los hermanos Uribe, se valorizó por cuenta de decisiones tomadas por subalternos del padre de los empresarios, el presidente de la República. La compra fue efectuada en diciembre de 2006 por un valor que supera los 8.600 millones de pesos de acuerdo con las escrituras. Eran 2 fincas llamadas San Laureano y El Paraíso, que los hermanos Uribe decidieron comprar como consta en esta acta de su compañía, en la que Tomás Uribe es autorizado para celebrar el contrato fiduciario que permitirá la compra. El documento, que hace parte de la escritura pública de adquisición, está firmado por Tomás Uribe como presidente de la Junta y por su hermano Jerónimo como secretario. En una porción más bien pequeña del terreno fue instalada la planta de residuos de coeficiencia, pero la mayor parte del lote se convirtió en un negocio potencialmente enorme, gracias a las decisiones que la alcaldía de Mosquera tomó después de la compra. En ese año, 2007, el alcalde del municipio cundinamarqués era este hombre, José Álvaro Rosso Castellanos, un político muy conocido en la zona, no solo por sus actividades proselitistas, sino también por ser un próspero urbanizador. El alcalde en agosto de 2007 expidió un decreto expandiendo una zona industrial de Mosquera, en la que, por obra y gracia de esa decisión, quedaron incluidos los lotes que 8 meses antes habían adquirido Tomás y Jerónimo Uribe a través de una fiducia. 3 meses después de esa primera decisión, la alcaldía de Mosquera expidió una resolución autorizando la subdivisión del terreno, es decir, permitiendo que la propiedad fuera parcelada en lotes menores. Las 2 medidas del alcalde municipal dispararon el valor estratégico y comercial de esas tierras. Urbanizables y vividas pasaron de cotizarse por hectáreas a valorarse por metro cuadrado. Con un solo señalamiento, con una sola firma de un agente del gobierno, sus hijos se convierten en multimillonarios. Y eso es un punto que obviamente nosotros entendimos que a la opinión pública le iba a importar muchísimo. Y no ha pasado nada hasta el momento con este caso, ¿no? Los señores, pues ahí ascendieron y ascendieron y ascendieron por este tipo de negocios. Juan Carlos Upegui opina sobre todo esto que se está presentando entre el periodista Daniel Coronel y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Dice: Álvaro Uribe quiere silenciar a Daniel Coronel porque ha revelado con valentía las pruebas que lo tienen imputado por soborno de testigos, la compra de su reelección, el espionaje del DAS, el enriquecimiento de sus hijos y la incautación de su helicóptero en Tranquilandia. No podemos permitir que las nuevas generaciones olviden estos hechos para que las mafias nunca vuelvan a gobernar Medellín y Colombia. Por otro lado, esta vez sí fueron más rápido. La FLIT se pronunció frente a los ataques de este señor Álvaro Uribe Vélez contra Daniel Coronel a acusarlo de que fue financiado por el narcotráfico, poniéndolo en peligro. Aquí dice el comunicado de la FLIT: rechazamos las acusaciones de Álvaro Uribe Vélez contra Daniel Coronel. Estos señalamientos ponen en riesgo la vida del periodista
Como figura pública, Uribe debe abstenerse de emitir mensajes estigmatizantes y acusaciones. Ayer 30 de marzo, el expresidente desde su cuenta de Twitter acusó a Daniel Coronel de ser financiado por el narcotráfico, de cometer delitos y de hacer periodismo sesgado. No es la primera vez que Uribe hace este tipo de cuestionamientos en contra de medios y periodistas. Estas constantes estigmatizaciones son evidentes cada vez que una investigación periodística cuestiona o denuncia sus acciones. Es importante recordar que algunas investigaciones periodísticas de Daniel Coronel han sido utilizadas en investigaciones judiciales en contra de Uribe. Dichas afirmaciones del expresidente, además de afectar la credibilidad periodística, buscan generar una sanción social y un alesionamiento sobre el ejercicio periodístico de investigación que en otros momentos han generado un riesgo para la integridad del periodista. Dice, hacemos un llamado al expresidente Álvaro Uribe, así como a los líderes políticos, para que se comprometan a tener una mayor apertura al escrutinio, el deber mínimo de quienes ocupan cargos públicos y hacen parte de la vida pública. Reiteramos a Álvaro Uribe que los líderes políticos no deben hacer declaraciones que promuevan intolerancia, discriminación, desinformación. Entonces, colombianos, des en cuenta cómo las palabras de este señor Álvaro Uribe Vélez pueden poner en peligro pues a Daniel Coronel. ¿Por qué sus investigaciones han sido realmente ciertas? Entonces, colombianos, ¿qué piensan de la respuesta del expresidente Álvaro Uribe y pues también de todas estas investigaciones que Daniel Coronel saca a relucir, sobre todo con este testigo que asesinaron, lo pusieron en la calle, lo liberaron y que luego lo acribillaron con 5 disparos, que supuestamente, según la investigación de la fiscalía, fue por un lío de faldas, pero todos sabemos que no es cierto. Muy amables por escucharnos, esperamos que publiquen este video, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para otro próximo.